La noche del pasado 29 de septiembre se convirtió en una jornada de intensa actividad militar en el sur de Culiacán, Sinaloa. Elementos de la Secretaría de Marina desplegaron un operativo de alto impacto en las comunidades de Las Tapias y El Salado, zonas reconocidas por su importancia estratégica en el mapa del narcotráfico sinaloense. El resultado preliminar: un hombre abatido, 3 personas detenidas y el uso documentado de un helicóptero artillado que abrió fuego contra posiciones de civiles armados. El objetivo principal de este despliegue federal, según diversas fuentes locales, era la captura de Ramiro Félix, conocido en la región como el Güero Reina. Este hombre, identificado como jefe de plaza en el sur de Culiacán, ha operado bajo la protección de una de las facciones más arraigadas del cártel de Sinaloa. Su vínculo cercano con figuras de alto nivel en la estructura criminal lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades federales. El Güero Reina ha sido señalado por su participación en actividades de extorsión, control territorial y operaciones de trasiego en una zona que históricamente ha servido como bastión de la gente del sombrero. El operativo inició alrededor de las 9:30 de la noche en la sindicatura de Las Tapias. Los marinos detectaron un convoy compuesto por varias camionetas que transportaban hombres armados. Al percatarse de la presencia federal, los ocupantes de estos vehículos no dudaron en abrir fuego, iniciando un enfrentamiento que se extendería por varias horas y que terminaría afectando a múltiples comunidades de la zona. La persecución se desarrolló en un terreno complicado, atravesando poblados como La Guamuchilera, Lo de Bartolo, Alcoyonqui, Nuevo Mundo, San Román y San Antonio. Las características rurales de estas localidades, con brechas de terracería y caminos sinuosos, complicaron las maniobras tanto para los perseguidos como para los elementos federales. En medio de esta cacería, uno de los vehículos del convoy criminal perdió el control durante la huida y terminó impactándose contra un automóvil Toyota Corolla en la zona de La Guamuchilera. Dentro de la camioneta accidentada quedó sin vida un hombre armado. Las primeras investigaciones permitieron identificarlo como Saúl, de 30 años de edad. El cuerpo fue trasladado posteriormente al servicio médico forense para realizar los procedimientos de necropsia correspondientes. Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles sobre los antecedentes de esta persona, su presencia en el convoy armado y el armamento que portaba lo vinculan directamente con las actividades de grupos criminales que operan en la región. El elemento que más llamó la atención durante este operativo fue la participación de un helicóptero artillado de la Secretaría de Marina. Testigos de diversas comunidades reportaron el sobrevuelo constante de la aeronave, que mantuvo presencia en la zona durante varias horas. Los habitantes señalaron que escucharon detonaciones de armas de grueso calibre provenientes del aire, lo que generó pánico entre las familias que se vieron obligadas a resguardarse en sus hogares. Según diversos reportes locales, el helicóptero no solo cumplió funciones de vigilancia y coordinación, sino que efectivamente abrió fuego contra las posiciones de los hombres armados. Videos que circularon en redes sociales muestran el momento en que la aeronave sobrevolaba las zonas de conflicto, mientras se escuchaban ráfagas de disparos. Esta táctica, aunque efectiva para neutralizar convoys móviles en terrenos abiertos, ha generado controversia en operativos anteriores por el riesgo que representa para la población civil. El enfrentamiento se prolongó hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del martes 30 de septiembre. Durante esas horas, las detonaciones fueron constantes y audibles en un radio de varios kilómetros. Los residentes de las comunidades afectadas permanecieron encerrados en sus viviendas, siguiendo las recomendaciones de mantenerse alejados de ventanas y puertas. Algunos testimonios recogidos por medios locales describieron la situación como aterradora, con familias enteras refugiadas en las partes más seguras de sus hogares mientras escuchaban los plomazos en el exterior. Además del hombre abatido en el choque vehicular, los elementos de la Marina lograron la detención de 3 personas más durante las labores de persecución. Estos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para enfrentar cargos por delitos federales que incluyen portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y ataque a elementos de las fuerzas federales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades completas de los detenidos ni sus posibles roles dentro de la estructura criminal.
El aseguramiento de material durante el operativo incluyó 3 armas cortas, 2 armas largas, diversos cargadores, cartuchos útiles, sustancias ilícitas cuya naturaleza no ha sido especificada oficialmente, y una de las camionetas utilizadas por el grupo armado. Este arsenal, aunque no representa una cantidad extraordinaria comparada con otros decomisos en la región, confirma el nivel de preparación y armamento con el que operan estos grupos en el territorio. Las Tapias y El Salado no son comunidades elegidas al azar para este tipo de operativos. Ambas localidades se encuentran aproximadamente a 30 kilómetros al sur de la capital de Sinaloa y forman parte de una zona rural con tradición agrícola y ganadera. Sin embargo, su ubicación estratégica las ha convertido en puntos clave para las operaciones de grupos criminales. La cercanía con rutas de trasiego hacia la costa del Pacífico y su difícil acceso para las fuerzas del orden han permitido que estas áreas sirvan como centros logísticos para diversas actividades ilícitas. El Salado, en particular, ha sido mencionado en múltiples reportes de seguridad como un bastión de influencia de la facción conocida como la Malliza, vinculada históricamente con la estructura de Ismael Zambada García, el Mayo. Esta región ha visto un incremento notable en la actividad militar federal desde mediados del año, cuando las tensiones entre diferentes células del cártel de Sinaloa comenzaron a escalar de manera violenta. La captura de Ismael Zambada García en julio del año anterior marcó un punto de inflexión en la dinámica del crimen organizado en Sinaloa. La detención del líder histórico del cártel generó un vacío de poder que desató una guerra interna entre las facciones que antes operaban bajo un pacto de no agresión. Por un lado, los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, buscan consolidar su control sobre las rutas y territorios más lucrativos. Por otro, la estructura leal al Mayo, conocida como la Malliza, lucha por mantener su influencia en las zonas tradicionales de operación. Este conflicto interno ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil de Sinaloa. Los enfrentamientos entre grupos rivales se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos. Las comunidades rurales, especialmente en el sur de Culiacán, han quedado atrapadas en medio de esta disputa territorial. Los bloqueos, las balaceras y los operativos militares se han convertido en una constante que afecta la vida cotidiana de miles de personas. El operativo del 29 de septiembre se enmarca dentro de una estrategia federal más amplia para contener la violencia en Sinaloa. Durante el mes de septiembre, las autoridades reportaron múltiples acciones de alto impacto en diferentes puntos del estado. En la sindicatura de Surutato, elementos federales capturaron a un piloto vinculado con los Chapitos. En la zona de Badiraguato, se realizaron operativos similares con despliegues masivos de tropas y equipamiento especializado. Estas acciones buscan debilitar las capacidades operativas de ambas facciones y reducir los niveles de violencia que han disparado las cifras de homicidios en la entidad. Sin embargo, la efectividad de estos operativos sigue siendo cuestionada. A pesar de las detenciones y los aseguramientos de armamento, los grupos criminales continúan operando con relativa libertad en amplias zonas del estado. La falta de captura del Güero Reina en este operativo específico es un ejemplo de las limitaciones que enfrentan las fuerzas federales. Aunque se logró neutralizar a algunos de sus operadores y decomisarle recursos, el objetivo principal logró evadir el cerco militar. La participación de helicópteros artillados en operativos terrestres no es nueva en la estrategia de combate al narcotráfico en México, pero su uso siempre genera debate. Por un lado, estas aeronaves proporcionan ventajas tácticas significativas, capacidad de vigilancia desde el aire, movilidad rápida y poder de fuego que puede inclinar la balanza en enfrentamientos contra grupos armados. Por otro lado, el riesgo de daños colaterales es considerable, especialmente en zonas pobladas o con geografía compleja donde la identificación precisa de objetivos puede resultar complicada. En el caso del operativo de las Tapias y El Salado, no se han reportado oficialmente víctimas civiles. Sin embargo, testimonios extraoficiales en redes sociales mencionan disparos que impactaron cerca de viviendas, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. La falta de información oficial detallada sobre el desarrollo del enfrentamiento dificulta evaluar con precisión el riesgo al que fue expuesta la población durante las horas que duró la operación. El uso de recursos militares de alto calibre también refleja la escalada en el nivel de armamento y preparación de los grupos criminales. Los convoys armados que operan en Sinaloa no son simples células de sicarios improvisados.
Se trata de estructuras paramilitares con capacidad de respuesta coordinada, acceso a armamento de guerra y conocimiento del terreno que les permite resistir y evadir operativos federales durante horas. La respuesta de las autoridades estatales y federales tras el operativo ha sido limitada en términos de comunicación oficial. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el saldo preliminar de un abatido y 3 detenidos, pero no ha proporcionado detalles adicionales sobre el desarrollo de los hechos ni sobre la situación actual del Güero Reina. Esta falta de transparencia alimenta la circulación de información no verificada en redes sociales y medios locales, donde las versiones extraoficiales suelen llenar el vacío dejado por los reportes gubernamentales. Las cifras de violencia en Sinaloa durante el año han alcanzado niveles alarmantes. Los datos preliminares indican que la entidad ha superado los 1.200 homicidios en lo que va del año, una cifra que representa un incremento significativo respecto a periodos anteriores. Este aumento está directamente relacionado con la fragmentación del cártel de Sinaloa y la intensificación de las disputas territoriales entre facciones. La zona sur de Culiacán, donde se desarrolló este operativo, concentra una parte importante de esta violencia. Las comunidades de Las Tapias, El Salado, La Guamuchilera y poblados aledaños han sido escenario de múltiples enfrentamientos en los últimos meses. Los habitantes de estas localidades viven en un estado permanente de tensión, sin saber cuándo el próximo operativo o la próxima balacera alterará su rutina. El impacto económico y social de esta situación es profundo. Muchas familias han considerado abandonar sus hogares y tierras para buscar seguridad en otras regiones. Las actividades agrícolas y ganaderas, tradicionales en estas comunidades, se ven interrumpidas constantemente por los enfrentamientos. Los niños enfrentan dificultades para asistir a la escuela cuando los caminos se vuelven peligrosos. El tejido social se fractura bajo la presión constante de la violencia. Este operativo del 29 de septiembre es apenas un episodio más en una crisis de seguridad que parece no tener fin cercano. Mientras las facciones del cártel de Sinaloa continúen disputándose el control territorial y las rutas de trasiego, la población civil seguirá pagando el precio más alto. Las fuerzas federales, a pesar de su despliegue y recursos, enfrentan el desafío de combatir estructuras criminales profundamente arraigadas en el territorio, con capacidades operativas significativas y conocimiento detallado del terreno. La historia del Güero Reina y su evasión durante este operativo ilustra la complejidad del problema. Este hombre, señalado como jefe de plaza y operador clave en la región, representa apenas una pieza en el engranaje de una maquinaria criminal mucho más amplia. Su eventual captura, si llega a concretarse, no resolverá por sí sola el conflicto que atraviesa Sinaloa. Será necesaria una estrategia integral que combine acciones de seguridad con programas sociales, fortalecimiento institucional y atención a las causas profundas que permiten el arraigo de estas organizaciones criminales en comunidades vulnerables. Por ahora, los habitantes de Las Tapias, El Salado y las comunidades circundantes enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo volverán a escuchar las detonaciones en la madrugada o cuándo verán nuevamente helicópteros artillados sobrevolando sus hogares. El operativo dejó un abatido y 3 detenidos, pero las preguntas sobre el futuro de la seguridad en la región siguen sin respuesta clara.